No hace muchos años, a pesar de que hubo otros desastres de ese tipo, pero el más grave desastre ecológico quizás sea el del año 1989, cerca de la costa de Alaska, donde 42 millones de litros de petróleo se derramaron sobre el mar. También tenemos que pensar que hoy, cada día, 2 millones de hectáreas de árboles en el Amazonas se talan, siendo la Amazonia la reserva ecológica y de aire que tenemos en el planeta. 200.000 toneladas de basura se arrojan al mar. Desastres nucleares como el de Chernobyl, en el cual, producido por la negligencia del hombre, construir un Frankenstein que después todavía se están pagando las consecuencias y no sabemos todavía qué puede producir los problemas nucleares después del terremoto y el tsunami en Japón. Vivimos en un planeta que es nuestra casa. Sin embargo, no tenemos cuidado de nuestra casa. La tratamos como si fuera la casa de otro, y quizás con el egoísmo de que los problemas ecológicos los van a padecer otras generaciones, sin pensar que van a ser nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, chornos, no sé. Hay algunos, y acá voy a meter el picante para que el rabino me contradiga, que obviamente lo va a hacer. Hay algunos que dicen, el problema de todo está en la Biblia. Porque en Génesis 1, Dios le dice al hombre que sojuzgue la tierra y que la domine y que es suya y que se apropie y que la trabaje de una manera dominante. Cuando me parece que el contexto y el texto no están diciendo eso exactamente del cuidado de Dios sobre la tierra, ¿no es verdad? Totalmente. Cuando leemos acerca de cómo Dios instaló al hombre en el Edén, entonces ahí dice que lo puso en ese lugar tan fructífero para que lo cuide y para que lo trabaje. O sea que la imagen del hombre tirado a la sombra de un arbolito y que le cae el fruto directo a la boca, eso no era realmente el ideal del Edén. Que lo trabaje, el ideal es cuando un hombre recibe la bendición de Dios, cuando el fruto de su labor es alcanzado por él, lo puede gozar. Esa es la verdadera bendición de Dios, así como aparece en el libro de los Salmos. Una lectura cuidadosa del Pentateuco nos revela cómo Dios le enseña al pueblo de Israel, y la idea es que sea un mensaje universal, porque eso es lo que posteriormente hace el cristianismo, cómo le enseña que tiene que cuidar el mundo, el planeta, su hábitat. 6 años la tierra se trabaja, el 7º la tierra tiene que descansar. Cuando vamos ahora a Deuteronomio 22, cuando alguien encuentra un nido, no puede tomar a la madre con los polluelos. Tiene que dejar libre a la madre y sí puede hacer uso de sus críos, pero extinguir la especie no. La madre da la posibilidad de que pueda seguir poniendo huevos y que la especie se mantenga en pie. Cuando alguien ve un animal que se está doblegando bajo el peso, aunque sea el animal de tu enemigo,
tenés que correr y quitarle el peso para que el animal no sufra. Hay un concepto que acuñaron los sabios del Talmud, referente justamente a una de las ocasiones que lo acuñan, es cuando dicen, en este caso, que es Tsar Baalei Haim, o sea, el sufrimiento de todo aquello que tiene vida. No puedes, dice en el libro del Deuteronomio, en ese mismo capítulo 22, ahí cerca, poner en yunta para que vayan tirando el arado un toro con un asno, porque el uno va a tener que hacer más fuerza que el otro, no son fuerzas parejas, y uno va a estar sufriendo por el otro. En una palabra, el mensaje bíblico es respeto a toda criatura viviente, respeto a la naturaleza. No, ya uno va a la guerra, volvamos al Deuteronomio. Sí, puedo destruir árboles que no me dan absolutamente nada en el momento que estoy sitiando una ciudad, porque la guerra es para tantas, uno de los tantos posibilidades que se pueden dar en la vida, porque hay casos de agresión que la única manera que uno puede pararla es a través de la defensa. Entonces, cuando se está en guerra no se puede destruirlo todo. Los árboles frutales tienen que respeto aún en condiciones máximas. Los árboles que no dan absolutamente nada, no frutos, no se puede tener, bueno, utilízalos para el fuego, para lo que fuere. Nos enseña el Pentateuco tener una conducta de mucho respeto, de cuidado con respecto al hábitat donde vivimos. También nos enseña que en el momento que tenemos un viñedo, no plantar al lado otras especies como para que se forme algún tipo de, digamos, de mestizaje, de lo que fuere, que no sé exactamente si no interpretarlo, ahí también el capítulo 22 del Deuteronomio, si no interpretarlo como una norma también de cuidar el medio ambiente, dar la obra de Dios. Al fin y al cabo, hablando así vulgarmente, vivimos aquí de prestado. No somos los dueños de nada. Venimos al mundo, dicen los sabios, que el bebito sale con los puños cerrados, diciendo, todo el mundo me pertenece. Pero cuando nos vamos con las palmas abiertas generalmente. De este mundo no me llevo nada. Entonces, si estamos aquí de paso, igual como otros plantaron para que nosotros podamos disfrutar, ¿cuántas veces realmente me extasio frente a obras de arte, a bellas ciudades, y pienso cuánto habrán trabajado, porque hoy está bien, están las máquinas, todo esto, pero cuánto habrán trabajado para construir semejantes casas, palacios y cosas. Y estoy viendo la maravilla arquitectónica que es todo esto, y dieron una vida para que yo pueda estar gozando en este momento. Otros trabajaron. ¿Qué derecho tengo yo de destruir todo esto? El egoísmo del hombre, el facilismo, el utilitarismo a ultranza, citemos a Isaías, comamos y bebamos, ya que mañana hemos de morir. Ajol Beshatok y Mahal Mamut. Esto es, pareciera ser el utilitarismo, el leitmotiv o el estilo de vida directamente del siglo XX y del desarrollo tecnológico que permitió desarrollo tecnológico, o que fue consecuencia del desarrollo tecnológico del siglo XX, tremendo la segunda mitad del siglo XX, y como estamos viviendo en el siglo XXI. Úselo y descártelo. Ahora, ¿qué hacemos con lo que descartamos? ¿Que estamos llenando el mundo con basura? No importa. Total, lo que importa es el hoy, el aquí y el ahora. Uh-huh.
Marcelo habló de la Amazonia, ¿no? En la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, fue un tema muy recurrente, eso, el cuidado de la Amazonia, porque está la gran reserva de agua y de aire, de oxígeno de la Tierra, ¿no? Y un problema gravísimo que estamos viviendo hoy acá en Argentina, lo relaciono con esto, es el desmonte, ¿no? Sí. O sea, el desmonte en este momento está matando nuestras tierras. Se desmonta para sembrar el grano que sea más productivo, ¿no? En este caso la soja probablemente sea. Y a la tierra se la somete siembra tras siembra, cosecha tras cosecha, lo mismo, sin descanso. No quiero dejar descansar la tierra cada 7 años, ¿no? Me acuerdo de hace 50 años o más, cuando estudiábamos la química del suelo, me quedó grabada la imagen, ¿no? Que si vos sembrás maíz 3 años seguidos, al cuarto tenés que poner alfalfa o festuca o algo de eso que te va a nitrogenar la tierra, que te desnitrogenó el maíz. Hoy día se hacen hasta 2 cosechas, una detrás de otra, seguidas, de soja sobre la misma tierra. ¿Qué va a quedar ahí? No quedaron los árboles para cosechar. Va a quedar una tierra empobrecida, totalmente empobrecida. No, la vamos a enriquecer ¿con qué? Y con productos químicos. Entonces ya no es una tierra noble, sino es una tierra que de alguna manera manufacturada o producida, como una señora, ¿no es cierto? Claro. Entonces producimos la tierra. Y eso a la larga trae problemas sobre la misma humanidad. Tal Sin cual. más, acordémonos del mal de la vaca loca, ¿no? Tal cual. O sea, por obsesionarnos por la alimentación de los vacunos, se terminó haciendo una alimentación sintética a base de huesos y qué sé yo, que produjo este daño. Hay un aforismo que dice: Dios perdona siempre, el hombre perdona de vez en cuando, la naturaleza no perdona nunca. Vos maltratás a la naturaleza y vas a cobrar. Vas a cobrar detrás. El recalentamiento global. Nos reunimos en conferencias internacionales, estoy pensando una concreta, todo el mundo sí, llegan a sus países y es un no, no se hace nada. ¿Por qué? Y porque si hago esto, se produzco menos de esto o pasa esto y el Producto Bruto me desciende. Y entonces no me conviene. Y el recalentamiento global, el hecho que el Polo Norte, que no tiene tierra, se esté deshielando cada vez más y suben las mareas y desaparecen especies de animales importantes que hacen el equilibrio ecológico, eso es muy grave. Eso es muy, muy grave, ¿no? Eso indica un descuido de aquello que el primer mandato que nos dio Dios, como decía el rabino, es cuidarla. Cuidar la tierra. El tema del desmonte. Yo recuerdo por muchos años visité Salta y Formosa, las comunidades indígenas. Y la verdad, en los últimos años era tristísimo ver la situación. Porque las áreas del desmonte son suplantadas por la sojización.
en la cual tiene un proceso de destrucción muy grande del terreno, en el cual una vez plantado la soja, después de muchos años no se puede volver a plantar nada. Y hay dos efectos terribles, ¿no? Un efecto es el efecto en el cambio climático. O sea, todo ese equilibrio creado por Dios en la ecología, al quitarse el monte, produce toda esta serie de tormentas terribles, derrumbes, inundaciones del Pilcomayo, de Bermejo, que vemos por televisión una vez por año, cambiamos de canal, nos parece hoy pobre gente y seguimos adelante. Pero el cambio también es un cambio gravísimo con la cultura, porque a nuestros hermanos indígenas, el contacto con la naturaleza no es como el que nosotros tenemos. El aborigen o el indígena interactúa con la naturaleza de una manera permanente. O sea, tiene una relación entre hombre y naturaleza muy profunda en su cosmovisión de la vida. Entonces, si le quitamos los elementos de la naturaleza con la cual han desarrollado esa relación durante siglos, le estamos quitando partes fundamentales de la cultura. Entonces, el problema ecológico afecta al hombre individual y afecta a las culturas. Y realmente, muchas veces es por descuido o lo que sea, pero la mayoría de las veces estamos hablando de grandes poderes económicos que están atrás de eso, digamos sin eufemismos. O sea, el que está explotando o haciendo un desmonte en el norte argentino y plantando soja es por interés puramente económico, de grandes corporaciones, que no les importa nada la ecología y que quizás hasta apoyen algún programa o alguna conferencia sobre ecología, o que estén aliados a algún país grande que hable sobre ecología. Pero después, en la práctica, cuando lo que cuentan son las monedas, no les importa nada. Entonces, estamos viendo con espanto cómo el poder económico está atacando permanentemente algo que termina siendo la destrucción de la humanidad. Porque aunque no tengamos, y deberíamos tenerlo, un concepto amoroso de la tierra y de la creación de Dios como un regalo, o como bien dijo el rabino, como un préstamo, en definitiva somos simples mayordomos. La tierra sigue siendo de Dios. Nosotros somos los administradores circunstanciales, mayordomos. Pero aunque no veamos eso, aunque tengamos la miopía de ver eso, por lo menos veamos el instinto de autoconservación de la especie. Yo creo que hay un concepto de destrucción que va más allá de lo ecológico. Es una destrucción de la humanidad. El drama ecológico siempre va a terminar en el drama de la destrucción del hombre, que es el que habita en el planeta. Y yo creo, y el rabino, por supuesto, yo esperaba la respuesta, por eso se la hice, creo que, al revés de lo que se dice, releer los textos bíblicos, que nos hablan del cuidado de la tierra, del reposo de la tierra, del año sabático, del privilegiar al hombre y a su entorno sobre el poder económico, del equilibrio entre ellos. Yo creo que nos puede ayudar mucho hoy en día para mejorar o influir en este profundo daño. Porque creo que Dios tiene un compromiso personal. Cuando yo veo un pacto personal, porque después del diluvio, cuando Dios hace el pacto con la firma de Dios, digamos, es el arco iris, es muy claro que Dios dice: yo voy a hacer un pacto con Noé, con sus hijos y su descendencia, pero también estoy haciendo un pacto con toda la creación. O sea, Dios pactó con la creación. Nunca más voy a producir esto.
hay un compromiso de pacto con Dios. La pregunta es cómo nosotros, o si estamos a la altura de ese pacto y cómo nosotros podemos ser colaboradores de Dios en ese pacto que Él mismo hizo. Es muy interesante cuando pensé en este tema, entonces, muy interesante cómo coincidimos en cosas, cada uno antes del programa, cuando pactamos qué tema vamos a abordar. Entonces, bueno, uno repasa mentalmente las distintas fuentes, concepciones, ¿sí? Para cerrar ideas claras. Y uno de los elementos que vino a mi mente, pensando en la ecología, en el cuidado del eco, de la casa, ¿sí? Del griego, fue ese cuadro donde alguien puede preguntarse, pero Dios mismo destruyó gran parte de la humanidad con el diluvio, de toda su gran creación a través del diluvio. Pero sin embargo, después quedó ese pacto. Nunca más lo voy a hacer. Y cuando leo ese versículo año tras año, porque nosotros vamos leyendo el Pentateuco así todos los sábados por la mañana, es parte de la liturgia, y después nos reunimos y analizamos la lectura, siempre viene a mi mente la idea que ese versículo tiene una parte no especificada, como diciéndonos, como que si Dios estuviese diciéndonos, yo no voy a llevar más ningún tipo de destrucción sobre la naturaleza. Cuidado, si va a haber una destrucción de la naturaleza va a ser por parte tuya, hombre, ser humano. Esto es, por un lado, frente al último comentario suyo. Por otro lado, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de un egoísmo, de un egocentrismo muy grande, de una locura utilitarista, materialista, realmente increíble. Hay gente que dentro de este sistema, corporaciones, individuos, que han logrado conformar fortunas mayores a las que antes, en tiempos pretéritos, tenían estados mismos. Hay corporaciones que económicamente son más fuertes que ciertos estados. Y hay corporaciones que trabajan con un solo norte, la eficacia y la eficiencia. El fin justifica los medios y el fin es tener más. ¿Para qué no importa? Tener más. Tenemos que ser más poderosos. Cuando pensamos hoy en los ejecutivos, ¿qué significa hoy? ¿Cuál es la imagen del ejecutivo? De la competitividad que hay para escalonar posiciones dentro de estas grandes corporaciones, lo que muchas veces películas o libros nos relatan, cuáles son las reglas de juego en todas estas grandes corporaciones que usted aludió. Generalmente la imagen que se nos da es la picardía, la falta de escrúpulos manejada de una manera muy sutil, el poder llegar a dominar a otros, el poder llegar a dirigir, no importa cómo, el fin que justifica absolutamente todos los medios y hechos realizados, esos medios, a través de una tecnología y una técnica que se va desarrollando. ¿Cómo puedo llegar a ser un gran ejecutivo? ¿Cómo tengo que manejar psicológicamente al otro? ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Cómo es la mejor manera de vender un producto aunque este producto no valga absolutamente para nada? Es el mundo en el que estamos viviendo. Y como no hay límites claros, lo estamos destruyendo.
momento que se hizo la prueba de la primera explosión nuclear, no recuerdo, creo que Fermi mismo, en las memorias de Fermi, lo he leído hace mucho tiempo, no recuerdo quién, creo que fue Enrico Fermi, dijo, no sabíamos, había que hacer un cálculo si eso no iba a destruir en un momento dado pararon la prueba porque tenían que hacer los cálculos para ver si esa explosión no iba a generar, porque hubo gente los que estuvieron en ese proyecto Manhattan, pensaron que iban a destruir, podía armarse una incineración de toda la atmósfera, ¿sí? Y tuvieron que hacer esos cálculos y hasta último momento, está bien, matemáticamente la cuestión funcionaba, pero jugaron un juego en ese momento de la posibilidad de la destrucción del mundo. Hay un libro más brillante que 1000 soles, creo que es el título del libro, donde se describe exactamente cómo fue todo esto. ¿Quién como yo, por más que nací en el 50, pero el sentimiento lo tengo adentro, quería de alguna manera, cuando lee en forma a posteriori, ¿quién como yo puede tener una aversión al nazismo y querer la destrucción más rápida, más inmediata del nazismo y de todo lo que significó el eje? ¿Sí? Todo lo que siguió la fuerza del eje, la fuerza destructiva del eje de la Segunda Guerra Mundial, o sea, Alemania, Italia, Japón. Pero la guerra ya estaba casi concluida. Lo que se buscaba era la rendición de Japón. Y lo que se estaba viendo es, tenemos que poner las bases de un mundo posguerra. Y en ese mundo tenemos que atemorizar a la Unión Soviética. Y se jugó esa carta. Que después la Unión Soviética logró la bomba también, el espionaje, lo sabemos todo. Pero ¿con qué jugó el hombre? ¿Con qué locura estuvo jugando el hombre? Y yo creo que todas estas cosas van dejando marcas. El mal va dejando marcas muy profundas. Se jugó con la destrucción de la humanidad. Y una vez que se liberó esta posibilidad, está bien, se le dio un uso muy bueno en el sentido de las centrales nucleares, pero ¿en qué medida cuando se diseñan las centrales nucleares por cuestiones de unos míseros dólares, pesos, lo que fuere, se escatiman medidas de seguridad? ¿Están hechas realmente todas las medidas de seguridad necesarias para que no ocurra un Chernobyl o lo que pasó ahora en Japón? ¿En qué medida? Estamos jugando con fuego. Estamos jugando con la vida de miles y millones de personas. ¿Qué sé yo cuántos van a sufrir, quiera Dios que nadie? Pero problemas de cáncer o problemas genéticos. ¿Qué son las transmutaciones genéticas que puede dar la radiación que de ahí salga y cómo eso se puede expandir? A veces el hombre tiene que jugar, porque nacimos para jugar con la naturaleza. Pero cuidado, todo juego tiene sus reglas. Sí, lo que usted dice me hace pensar que hay dos formas de incultura, ¿no? Cuando Dios nos pide cuidar la tierra, someterla, traduzcamos ahora, hacerla progresar, sacar todas las virtualidades que tiene, explicitarla, etc. La ciencia, o sea, hacer cultura sobre este don que yo te doy. Claro, Dios te da una incultura, entre comillas, que vos tenés que hacer cultura, tenés que llevarla al máximo de cultura. Y ese es el camino de dominar la tierra y respetándola con un estilo.
Pero cuando el hombre se pasa de ese señorío que tiene sobre la tierra, ya deja de ser señor de la tierra para convertirse en tirano de la tierra. Y empieza a hacer experimentos que están más allá de del respeto que tiene que tener con el don recibido, ¿no? Y entonces puede llegar a crear cosas que se le escapen de las manos. Y esas cosas que se le escapan de las manos forman otra incultura. Entonces el hombre, que tiene que ser creador de cultura por el mandato de Dios, termina siendo creador de incultura. Pensemos lo de Japón en la Segunda Guerra, cuando no era necesario, sin embargo, se hizo un desastre. Y a la cultura el hombre la puede dominar, a la cultura que él hace. Por la técnica, la va dominando, la va haciendo crecer, todos los avances científicos, todos van por ahí. Pero cuando se le escapa de las manos, porque se pasó del límite de respeto a la naturaleza, ya no la puede dominar. Y esta segunda incultura domina al hombre. Es el mito de Frankenstein que usted mencionó, ¿no es cierto? O sea, el monstruo que yo creo, o el desorden que yo creo, me domina, y entonces todo el trabajo del hombre va a ser defenderse del monstruo que creó, del desorden ecológico que creó, ¿no? Y es importante saber qué es lo que distingue esta segunda forma de incultura de la primera, ¿no? La primera es un don de Dios. Esta segunda forma de incultura es un ídolo que fabricó el hombre por el mal uso del don de Dios y por esa soberbia suya similar a la que tuvo cuando la Torre de Babel. Voy a subir hasta lo alto del cielo y vamos a demostrar quiénes somos. Y generalmente en ese afán de descubrimiento no respetuoso del don recibido hay una pizca, un rasgo de endioseamiento idolátrico. Hay una idolatría, ¿no? Y eso puede afectar a la humanidad, a la sociedad, a la naturaleza. O sea, un no cuidado del don recibido me lleva a ser, en vez de un creador de más cultura, un creador de una incultura que ya no la podré dominar, ¿no? Por supuesto, yo no voy a hacer una apología de Dios, porque Dios no necesita que yo lo defienda. Se defiende muy bien solo. Pero es curioso porque hay una gran contradicción, ¿no? Porque cuando el hombre no respeta el orden establecido por Dios para su creación, que es su creación, y después sucede lo que el cardenal dijo ya dos veces, yo creo que es muy, muy profundo, muy valioso, el hecho de que la naturaleza podemos jugar, podemos agredirla, pero tarde o temprano nos va a venir como un boomerang, ¿no? Nos va a devolver todo ese mal y nos va a provocar daño. Es curioso, ¿no? Porque, como decía, el hombre desconoce las normas de Dios para la creación, pero cuando suceden los grandes problemas climáticos, lo primero que dice, ¿dónde está Dios? Y yo les pregunto, ¿dónde estaba? ¿Qué hizo el hombre? ¿No? ¿Dónde estaba Dios? Dios ya dijo qué era lo que había que hacer. El problema es que uno no hizo lo que Dios dijo, entonces después vienen las consecuencias. Y ahí nos acordamos de Dios, ¿dónde está? Dios, ¿por qué provocó eso? Cuando en realidad Dios no tiene nada que ver en eso. Lo que pasó fue que nosotros hicimos todo ese daño y nos hicimos daño a nosotros mismos. Y en última instancia son señales o signos que la naturaleza creada por Dios nos está dando, es decir, respétenme. Y yo creo que voy a nombrar a dos personas
que rescataron los principios, nos sacaron de alguna manera de una visión platónica de la fe. Uno es San Francisco de Asís y el otro es Albert Schweitzer. Ambos rescataron el tema de la relación del hombre con la naturaleza. Algunos los acusan de panteístas, pero yo creo que nos ayudaron a ver ambos, quizá más San Francisco de Asís, que hay una necesidad de vivir en una hermandad con la creación de Dios. Pablo lo dice en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, de una forma muy vívida, ¿no? La creación gime, sufre, esperando ser liberada de esta esclavitud que el hombre la puso. De manera que no es un convidado de piedra la creación de Dios, es vida. Tiene vida dada por Dios y que debemos decodificar esa como es esa vida para respetarla de acuerdo a cómo es ella y de acuerdo al mandato que Dios nos ha dado de cuidarla, protegerla, trabajarla, respetarla. De manera que creo que hay una profunda hipocresía también en el hecho de descuidar algo que después nos enojamos cuando ese algo nos viene, nos pasa la factura, como nosotros decimos, ¿no? Más allá del hecho de las grandes corporaciones y de los temas que ninguno de nosotros tres puede manejar, el tema de la guerra nuclear, que ya no existe, pero sí existen los residuos, digamos, del mal uso de la energía atómica y de los recursos y todo lo demás. Y por supuesto todo el horizonte que se ve de la problemática del agua, que evidentemente es su problema y va a ser un problema grave. Para algunos va a ser el gran generador de las futuras guerras, el tema del agua. La pregunta es, en nuestro lugar, en un lugar que los televidentes están, que no tenemos la posibilidad de manejar esos espacios de poder. ¿Cómo nosotros creamos dentro de nuestro lugar de influencia una cultura ecológica sana que produzca en la gente que está a nuestro alrededor, familias, comunidades educativas y demás, esa conciencia necesaria y empezar a sembrar ahora algo que cosechemos en el bien de la naturaleza en los próximos años? Creo que hay una responsabilidad nuestra, más allá de la responsabilidad de los que tienen el poder. Yo creo que debemos trabajar o debiéramos trabajar con las distintas autoridades encargadas específicamente, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, como a nivel barrial, para tratar de instaurar, ese es el primer paso, el chiquitito, pero yo creo que lo primero que tenemos a mano, tratar de instaurar ciertas normas y pregonar desde nuestros púlpitos el cumplimiento de ciertas normas de, por ejemplo, la clasificación de la basura y todo aquello que podemos llegar a ayudar para que los residuos, empezando por ese tema, que también que es una de las fuentes de contaminación, y algunos residuos que son de tratamiento muy, muy difícil y complejo, que podamos llegar a ayudar, tener actitudes de ayuda en tal sentido. Lo otro que quería agregar referente a todo lo que todo lo que hablamos anteriormente, especialmente a lo que usted dijo, Dios
que le pone como desafío al hombre a que se culturalice, agricultura, el trabajo, el dominio del conocimiento de la tierra, y cómo a través de un mal uso de la cultura, cómo el hombre mismo, ese mal uso conlleva al paganismo. Vino a mi mente algo interesante, como para reafirmarlo en otros términos. En la primera mitad del siglo XX hubo un gran pensador judío, se llamó Franz Rosenzweig, que fue muy amigo de Buber y trabajaba con el famoso Martin Buber, que trabajaron juntos. Murió lamentablemente a los 40 y tantos años. Digo, lamentablemente, no solamente por su vida personal, sino por los frutos que nos podía haber seguido legando, porque era una mente brillante. Escribió su obra magna, se llama La estrella de la redención. Y para resumirla en 2 palabras, él plantea lo siguiente. En el mundo griego hay 3 conceptos que no están relacionados entre sí, están deslindados. Por un lado está Dios, por otro lado está la naturaleza y por otro lado está el hombre. En el mundo bíblico, en la Biblia, esto forma un triángulo. En el mundo de la Biblia hay otro triángulo que se superpone, por eso la estrella de la redención. Y dice así, o sea, imaginémonos, Dios, el hombre, la naturaleza, forma un triángulo. Entre Dios y el hombre, viene la Biblia y me dice, hay una revelación. O sea, el acto de la revelación, el acto de Sinai, es que a Dios le importa el hombre, hay un pacto, no son 2 cosas totalmente deslindadas entre sí. Hay un algo, y ese algo se manifiesta a través de la revelación. Entre Dios y la naturaleza, no es que la naturaleza no tiene nada que ver con Dios, es la obra de Dios, es la creación. ¿Y qué es lo que hay entre la naturaleza y el hombre? La redención. Redimir. Para poder redimir hay que cuidar. Redimir es llevar algo a su estado primigenio, al estado perfecto en que se mantuvo. Redimir la naturaleza, no destruirla. Y cada uno entenderá redención, cada uno de nosotros y cada uno de los televidentes, de los que nos están escuchando y viendo en este momento, en su sentido, en el sentido que lo sienta, que lo interprete. Redimir, redención y liberación es algo muy especial, algo que requiere cuidado. No es que entre la naturaleza y el hombre no hay nada más que el mero usufructo de la naturaleza, no hay un desafío. Redención. Es curioso esto que dice usted, porque toda redención supone asumir. Entonces, Dios, al darnos la naturaleza, darnos la creación, para que la cuidemos y la culturicemos, ¿no es cierto? La hagamos culta, la llevemos adelante, la dominemos en el sentido rico de la palabra. Al darnos eso, nos está pidiendo que la asumamos como es, no como queremos que sea nosotros. En el momento en que uno deja de asumir a la creación como es y la trata como lo que no es, ahí empieza a agredirla y empiezan todas las desviaciones que llevan a esta catástrofe, a esta incultura, a esta segunda forma de incultura, ¿no? Asumir, ¿no? Redimir supone siempre asumir las cosas como vienen, ¿no? Y eso lo vemos en el amor de un padre y una madre con el hijo, ¿no es cierto? Si vos querés hacer crecer a tu hijo bien, asumilo como vino. Y desde ahí hacelo progresar. Y entonces crece y da lo máximo de sí ese chico. Y la naturaleza, al ser asumida, supone ternura y cariño el asumir, si no, no se puede asumir una cosa, ¿no es cierto? Si no hay cariño, o sea, hay simpatía en el sentido griego de la palabra, ¿no? En ese sentido de empatía, de simpatía. Y si no hay eso, la vamos a usar como una cosa que sí, que se nos dio, pero no la vamos a sacar del taller de experimento. Y acá me quiero referir a una cosa que usted dijo sobre los pueblos originarios, que tienen
un diálogo con la naturaleza totalmente diferente al nuestro. Nosotros, el diálogo que tenemos con la naturaleza es a través del cemento, ¿no es cierto? De verdad. Sí. Ellos es directo. Para ver un animal vamos al zoológico, para ver una gallina vamos al zoológico. Tal cual, sí, sí. Sí. Si no tenemos que comer las gallinas de plástico. Y los pueblos originarios en este momento están sufriendo, ellos mismos también, una agresión por parte de este mal uso de la naturaleza. Acá a pocas cuadras, Avenida de Mayo y 9 de Julio, está hace meses acampando el pueblo Cuom, Sí. del norte de Formosa. Y es un pueblo que se lo ha ido arrinconando, se le han ido quitando las tierras, y ellos vienen a reclamar por lo más suyo que tiene, que es su tierra. No tienen luz eléctrica en sus poblados, pero tienen un diálogo con la naturaleza distinto. Y acá no es cuestión de ponernos líricos, ¿no es cierto? Y decir, bueno, el descubrimiento de América destruyó a los pueblos originarios. Creo que eso sería un lirismo y un simplismo que no es verdadero. Pero sí es verdad el que no comprendemos que esos pueblos están conservando un diálogo con la naturaleza que nos va a hacer bien si los escuchamos y si les respetamos los espacios de vida que por el otro lado tienen derecho a tenerlos. Y no les sacamos las tierras para talarlas y sembrar soja, ¿no es cierto? Es curioso eso de, sin dramatizar, pero y tampoco sin idealizar, pero hay un trato con la naturaleza que conviene mirar para aprender en estos pueblos originarios. La tienen cerquita, ¿no? La van como palpando. Usted hizo referencia a las industrias que, por no poner purificadores de agua, tiran los desechos al río. Cuando éramos chicos, mi abuelo nos llevaba a pescar al río Reconquista, que en aquella época se llamaba Río de las Conchas. ¿Por qué? Porque en el lecho del río estaban los mejillones del río y se veían. Y uno metía la mano, ahí hay uno, ahí, y lo sacábamos. Vea lo que es hoy día el Reconquista. ¿Por qué? Porque de contrabando, las industrias que están en toda la cuenca van tirando sus desechos ahí sin purificador. No costaría nada y sería un río límpido. Hoy día es una cloaca cualificada, una cloaca. Y nuestro riachuelo lo mismo, ¿no es cierto? Si yo de muchacho, uno de los deportes de muchacho es ir a bañarnos a Olivos. Hoy día el Río de la Plata es imposible bañarse. Exactamente. Está todo contaminado por todas estas cosas. O sea que acá, sin ir muy lejos, acá en la misma ciudad vemos estas cosas que hace esta incultura del uso malo de la naturaleza. Usted mencionó en algún momento de la charla de que no nos ponemos de acuerdo antes de los textos, ¿no? Y yo creo que es bueno decirlo, ¿no? El hecho de que tenemos el tema, pero cada uno hace la suya y hasta que no improvisamos bastante, ¿no es cierto? Pero forma parte del juego, de este juego, ¿no? Del diálogo, ¿no? O sea, no hay un guión acá. Es que, perdón, yo creo que la espontaneidad es muy importante en lo que estamos haciendo. Si queremos que sea un diálogo auténtico y que de alguna manera que el espectador sienta lo que estamos haciendo y pueda incorporarse en lo que estamos haciendo, es muy importante la espontaneidad. Eso no significa decir cualquier cosa. A veces confundimos espontaneidad con, decir lo que nos viene en gana. No. Cada cosa, cada concepto que es vertido acá, con cierta velocidad mental, es analizado por cada uno de nosotros. Pero no hay una concordancia de antemano. Aparte del tema,
vamos a utilizar tal versículo, tal otro versículo. Y está bien que sea así. Hay que dejarse, nos tenemos que dejar sorprender. Y bueno, porque es una cuestión televisiva, con la velocidad mental que se pueda, tratar de dar una respuesta espontánea. De esa manera coparticipamos en esta espontaneidad, creo yo, humildemente, también al que nos está viendo y escuchando. Con esa invitación a que los que están del otro lado de la televisión se incorporen a esta mesa de una manera imaginaria, el tiempo se nos acabó, pero creo que dejemos abierta esa posibilidad. Es bueno, nos hace bien seguir pensando en todo esto, porque en definitiva esto no es una discusión académica, sino que es una discusión desde la preocupación, no hay un guión, pero sí hay una guía. Tenemos una fe enraizada en raíces comunes. Estamos discutiendo alrededor de la palabra de Dios. Estamos poniendo siempre a Dios como guía de todo esto. Y yo creo que nos hace bien a todos de seguir pensando todo esto, porque el pensar en bien y en pensar en que estas cosas realmente son importantes, no son coyunturales, son fundamentales, se hacen a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestro hábitat, a nuestras culturas, nos hace bien detenernos en un momento en la vorágine cotidiana y pensar en estas cosas que realmente son prioridades para nosotros y para nuestro querido planeta. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.